Señor. 3 veces le dijo: Señor, si es posible que yo no vaya a la cruz y que me despedacen estos humanos, por favor. Si hay otra opción, Señor, vamos a la otra. No sé si me estoy dando a entender, pero le dijo una cosa, hermanos: pero no se haga mi voluntad, me rindo a ti, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Esta mañana, hermanos, yo quiero invitarles a leer su Biblia. Si usted no tiene Biblia, los hermanos ahí de Escuela Dominical nos prestan. En el Evangelio de Juan, esto está bastante compartido ahora, hermanos, están los 4 evangelios. Bienvenidos todos, ¿verdad? Si alguno nos visita, y todos nosotros somos bienvenidos, hermanos. Esta es la casa de Dios y puede ser la puerta del cielo. ¿Ya tienen el Evangelio de Juan, hermanos? Evangelio de Juan, capítulo 18. Fíjense que solo vamos a leer un versículo ahí, y luego vamos a ir a Lucas, y luego a Mateo, y después vamos a llegar con Marcos. Leemos entonces, hermanos, Evangelio de Juan 18:1. Dice la bendita palabra del Señor, hermanos: habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente. ¿De qué dice, hermanos? De Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Ahora quiero que vayamos a Lucas 22:39. Lucas 22:39, hermanos. 22:39 de Lucas dice, ¿ya lo tienen? Y saliendo, sigan leyendo ustedes, por favor. Voy a leer el versículo 40, dice la palabra: cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Ahora vamos a ir a Mateo 26:37. Mateo 26:37. ¿Lo tienen, hermanos? Leo la palabra de Dios, el 37, ustedes leen el 38. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo. ¿Quiénes eran los hijos de Zebedeo, hermanos? Jacobo y Juan, ¿verdad? Comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. 38 dice: entonces Jesús les dijo: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Ahora vamos a ir a Marcos 14:35. Busque ahí, por favor, Marcos 14:35. ¿Lo tienen, hermanos? Leamos, por favor, hermanos. Dice: yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. 36 dice: y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Muy bien, ahora vamos a ir a Lucas, hermanos, 22:41. ¿Lo tienen, hermanos? Lean ustedes, por favor. Y dice: y él se apartó de ellos a distancia como de piedra de piedra, puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres,
copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahora vamos a Mateo 26, 42. Voy a seguir leyendo, hermanos, porque nos estamos entreteniendo mucho, ¿verdad? Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en mano de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Gloria a Dios. Muy bien. Siéntense, hermanos. La lección, hermanos, dice oración de rendición de Jesús. Yo quiero que veamos un pequeño video ahí, que estamos ahí. Agradecemos a hermano Miguel, que habla precisamente de esto, de la oración de rendición. Escuchen, por favor, hermano. Después de la cena de Pascua, Jesús fue con sus discípulos al Monte de los Olivos. Cruzaron el valle de Cedrón e hicieron la corta caminata para subir al monte, a su campamento. ¿Por qué se quedaron en el Monte de los Olivos y no en la ciudad? Durante la Pascua en Jerusalén, la población de la ciudad aumentaba de 2 a 3 veces su tamaño normal. Por falta de alojamiento en la ciudad, los peregrinos acampaban en el Monte de los Olivos, desde donde tenían una magnífica vista del templo. El Monte de los Olivos estaba salpicado de fogatas y animales con sus ruidos y olores y el sonido de gente durmiendo. Los olivares cubrían el monte y protegían a los peregrinos del sol y les daban un lugar para descansar. Jesús había estado en Betania, pero no regresó allí. La Pascua debía celebrarse en Jerusalén y él obedeció las reglas establecidas. Mientras que Jesús, los discípulos y muchos viajeros pasaban la noche en el Monte de los Olivos, Judas conspiraba con los principales sacerdotes para llevarlos donde Jesús. Como habían tantos peregrinos en el monte y además estaba oscuro, los principales sacerdotes necesitaban que Judas los guiara a Jesús. Habría sido difícil y sospechoso si lo buscaban por su cuenta. Necesitaban tomar a Jesús de la manera más discreta. Mientras, Jesús se dirige a Pedro, un discípulo a quien amaba mucho. Jesús sabía que Simón Pedro, por miedo, sería tentado a negar su relación con él. Por eso oró que Pedro tuviera la fortaleza para resistir. Pedro no podía concebir que negaría al Señor. Jesús le dijo a Pedro: y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Es decir, cuando te hayas recuperado de esta negación y de tu falta, fortalece a tus hermanos. Jesús sabía que necesitarían fortaleza y ánimo para mantenerse firmes. La agonía que Jesús padeció por estas traiciones seguramente fue profunda. El momento mismo en que necesitaba a su equipo más cerca suyo, ellos, movidos por el temor, lo traicionaron y lo negaron. Jesús pidió a sus discípulos que oraran con él, pero se durmieron. Jesús estaba en un momento decisivo y oró fervientemente a su Padre. En el momento de su sufrimiento, Jesús fue traicionado por aquellos cercanos a él y sabía que su muerte vendría pronto. 3 veces Jesús le pidió a Dios que quitara de él la copa,
y 3 veces sometió su voluntad a la voluntad de Dios. Jesús estaba en un momento crucial de decisión, del cual pudo haber huido si hubiera querido. La ubicación geográfica del Monte de los Olivos nos ayuda a comprender mejor la decisión de Jesús de enfrentar la cruz. El Monte de los Olivos mira hacia el Monte del Templo, que es una caminata de 1/4 de milla, mientras que la parte posterior enfrenta el desierto. Si hubiera querido, Jesús habría podido huir al desierto donde nadie lo encontraría. La muerte y la traición inminentes pueden ser paralizantes. Sin embargo, Jesús tuvo la fortaleza espiritual interna para no huir. En su momento decisivo, eligió amar y proteger a las personas en vez de huir del sufrimiento. Muchas veces hemos estado en una encrucijada donde tenemos la opción de protegernos y huir o de confiar en el Padre Celestial. En esos momentos difíciles necesitamos fortaleza para decidir lo correcto. Jesús se alejaba de la multitud para pasar tiempo con su Padre y así se fortaleció para los momentos difíciles. Su relación con el Padre le fortaleció para tomar la decisión más difícil de su vida, enfrentar la cruz. Haríamos bien en seguir el ejemplo de Jesús. Una relación diaria con Dios y el tiempo que pasamos con nuestro Padre fortalecen nuestra fe para las encrucijadas de la vida. Amén. Muy bien, hermanos. Fíjense, hermanos, que al hablar de oración de rendición, hay muchas clases de oraciones que nosotros mismos hacemos sin darnos cuenta, pues si esta es una oración de esto, esta es otra. Pero realmente, hermanos, quizá la oración de rendirnos, cantamos, ¿verdad? Yo me rindo a Él, pero a veces no es cierto, ¿verdad? Porque a veces dejamos que nuestro ego y ese orgullo maldito que tenemos todos sea el que tome el control siempre. ¿Verdad que sí? Pero rendirnos, ¿qué es rendirse? Por ejemplo, Jesús, hermanos, en el huerto de los olivos, se llama así, o Getsemaní, ¿verdad? Porque olivos había muchas plantas de olivo. Jesús, digamos, vendió su voluntad a Dios. Todo. Fíjense, hermanos, que, y eso es lo que vamos a estar viendo, que como hombre Jesús sintió lo mismo que nosotros. ¿Cuántos de nosotros hemos sentido miedo, hermanos? Yo lo he sentido. Me han perseguido quizá equívocamente 2 veces para matarme y he sentido un miedo terrible. Es terrible. No es que yo me la llevo de muy gallo, ¿verdad? Ahora, hermanos, es una cosa bien difícil realmente. O saber que dentro de un rato voy a morir, o va usted a morir, ¿cómo se sentiría? Pero no solo eso, hermanos, fíjense que en la hora que Jesús le tocó vivir, hermanos, fue una batalla tan terrible, no solo de la muerte, sino contra el diablo, que eso casi no se hace notar. La batalla que Jesús libró contra Satanás. Fíjense que si uno tiene cuidado, pero como a veces no se tiene ese cuidado, cuando Jesús fue bautizado, dice la Biblia, que Jesús llegó para tentarlo, ¿se recuerdan? Y después el pasaje dice que Jesús, el diablo lo abandonó por algún tiempo, dice el pasaje bíblico. Eso quiere decir que el diablo siempre estuvo tratando de arruinarle la vida y los planes a Jesús, como nos lo quiere arruinar a nosotros constantemente. Y por eso en la hora de la muerte, hermanos, Jesús pasó unas batallas tan terribles contra la presión que el diablo le hacía. Eso es lo que vamos a ver en algún detalle más adelantito. Ahora, rendirse, hermanos, significa ceder todos nuestros derechos a Dios. Desde el punto
vista bíblico, ¿verdad? Rendirse significa de acuerdo, hermanos, ceder todos nuestros derechos a Dios. ¿Cuántos están dispuestos, hermanos? A veces decir amén es fácil, pero ya hacerlo de veras, eso es difícil, ¿verdad? Cuesta, hermanos. Hace 18, casi 19 años nosotros decidimos dejar todo en aquel entonces para servirle a Dios. Y de alguna manera, con los años, las cosas cuestan, ¿verdad? Es fácil y la gente lo maltrata a uno y dice, pastores haraganas. No es cierto. Eso de dedicar la vida a Dios es una cosa bien especial, pero bien difícil. Como experiencia se lo digo, ¿verdad? Ahora, por eso el rendirnos es ceder a Dios. Fíjense, hermanos, que ¿cómo oramos nosotros cuando oramos? Porque, hermanos, yo les decía, a veces oramos de muchas maneras. Yo he oído algunos, mayormente los hermanos que oran así fuerte, ¿verdad? No para juzgarlos, está bien. Pero algunas veces, hermanos, el enfoque de nuestra oración es incorrecto. Realmente, si tomáramos verdadera conciencia, porque esta es una oración de rendición la que Jesús está haciendo. Fíjense que el hermano lo explicó. 3 veces le dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Qué era lo que Jesús sentía? Jesús sentía lo que nosotros sentimos humanamente. Él estaba en una angustia terrible, hermanos, que en algún momento 3 veces le dijo, Señor, si es posible que yo no vaya a la cruz y que me despedacen estos humanos, por favor. Si hay otra opción, Señor, vamos a la otra. No sé si me estoy dando a entender. Pero le dijo una cosa, hermanos, pero no se haga mi voluntad, me rindo a ti, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Y Dios, con mucho dolor en su corazón, tuvo que hacer la voluntad del Padre. Para Dios Padre, ¿creen ustedes que en algún momento Dios Padre derramó una lágrima por su Hijo Jesús? Viendo de la manera más vil que lo trataron los humanos. Pensemos un momento, ¿cómo nos sentiríamos los padres? ¿Verdad? Teniendo todo el poder, Dios Padre, para intervenir de la manera brutal que estaban tratando a su Hijo, pero no intervino con tal de salvar a la humanidad. Pero ¿cómo se sentiría Dios Padre viendo que están haciendo atrocidades con su Hijo amado? Tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia, le dijo Dios Padre. ¿Se recuerdan? Porque si amamos hasta los hijos malcriados, ¿cómo no amar tanto a un hijo tan obediente hasta la muerte? ¿Me doy a entender? ¿Qué sintió Dios? ¿Qué sentía Dios cuando su Hijo amado estaba pasando ese trago tan amargo? Y él mismo le había pedido, si es posible, Señor, pasa de mí esta copa. Ahora, pero por el gran amor e inexplicable amor que Dios tiene para la humanidad, hermanos, para usted y para mí, Dios tuvo que permitir que su Hijo amado fuera hasta la muerte. Extraordinario amor, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Y nosotros somos llenos de cosas a veces para ser cristianos. Qué mal agradecidos somos. Tal vez la palabra malagradecido todavía se queda tan corta, hermanos. Ingratos. ¿Verdad que sí? Pensemos un momento. Todavía aquella gente que se da lujo de
¿Qué se merecen? No sé si puedo ser un poco sarcástico en lo que acabo de decir, pero ¿qué se merecen aquellos que se dan el lujo y a veces se sienten grandes y rechazan a Jesucristo y rechazan la oferta de salvación y se dan el lujo algunos de negar a Cristo? ¿Qué se merecen? Usted lo dijo. Por eso en Hebreos dice, ya no queda más sacrificio. Porque ¿qué más? Y el que rechaza dice que ya es condenado. Exactamente, o sea, ya el que rechaza ya no quedan más recursos para salvarlo. Así que vamos esta mañana, hermanos, fíjense que en el huerto, el pasaje de esta lección, el bosquejo dice el huerto de tristezas. Jesús había llegado muchas veces a orar con sus discípulos al huerto de Getsemaní, y era un lugar bien conocido. Allá está una piedra así, allá está otra, y hay un arbolito, y uno llega a conocer bien el lugar porque era un lugar de oración que ellos siempre usaban, ¿verdad? Pero no era un huerto de tristezas, era un huerto para ir a la presencia de Dios. Solo que en esta oportunidad, esa noche, sí se convirtió en un huerto de tristezas por lo que estaban viviendo. Era una cosa bien terrible a la que Jesús, no solo Jesús, yo creo que Satanás estaba trabajando fuertemente, que el Señor lo reprenda, aún cargando de sueño a los discípulos para que Jesús se sintiera tan solo como se sentía esa noche. Ni siquiera le ayudaron a orar. ¿Cuántos nos hemos sentido solos en algún momento, hermanos? No está nadie, aunque estemos dentro de la gente. Así se sentía Jesús. Porque no había en ese momento, Satanás trabajó fuertemente y cargó de sueño a los discípulos para que no lo ayudaran ni a orar. Él estaba solo. Y como un hombre solo iba a pagar el precio de la humanidad, hermanos. Y entonces, hermanos, Jesús tenía una preocupación también por sus discípulos. Por eso es que Él les dice, orad para que no entréis en tentación. O sea, aprendemos acá que la clave de no caer en pecados cuando el diablo nos oferta un montón de pecados, hermanos, y de tentaciones, es vivir en oración, es vivir en comunión con Dios. Porque una vez usted y yo estemos en comunión, las tentaciones no nos van a ganar. Jesús lo está diciendo, orad para que no entréis en tentación. ¿Hay en tentación, Pedro? Sí. Porque esa noche no había orado. ¿Lo estamos comprendiendo? Dentro de un rato iba a negar a Jesús. Cayó en la trampa del diablo, ¿verdad? Y cuando usted y yo negamos nuestra fe, pecando, haciendo cosas incorrectas, es lo mismo. No es que yo niego a Jesús con mis labios, lo niego con mis hechos, lo niego con mis malas actitudes, lo niego con mi mal comportamiento. Eso también es negar a Jesús. Porque si Cristo vive en mí, como el apóstol Pablo lo dijo en Gálatas 2:20, ¿verdad? Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, entonces las acciones de Cristo tendrían que verse en nosotros. ¿De acuerdo, hermanos? No basta con hablar bonito, ¿verdad? Sino con accionar bonito. Que Cristo se vea. Ahora, pensando un poquito, hermanos, la oración de Jesús, hermanos, o sea, Jesús esa noche también se preocupó por sus discípulos, por eso los estaba poniendo a orar. Y es posible que escogió para ustedes ven el pasaje a los más confiables. ¿Quiénes eran? Pedro, Juan y Zebedeo. Se los llevó a ellos tres un poquito más adelante. Al grueso del grupo se quedó por ahí. Tal vez ya Jesús sabía esto, les cuesta matar.
escuchar? Todos nosotros, porque Jesús nos conoce, ¿verdad? Ahora, hermanos, Jesús estaba esa noche abrumado de tristeza. La tristeza, hermanos, es algo muy difícil de enfrentar. ¿Cuántos hemos estado tristes? Pero tristes. ¿Se ha sentido usted alguna vez triste? Porque a veces hay pequeñas tristezas, pero eso no, ¿verdad? Sino algo profundo, que el alma se siente morir. Así estaba Jesús esa noche. No era una tristeza porque, no, era una tristeza tan profunda en el alma que tenía Jesús. Por eso él pudo decir: mi alma está triste hasta la muerte. ¿Cómo se sentía? ¿Por qué estaba triste Jesús, hermanos? Por todo lo que estaba enfrentando. Por eso le decía, no era algo que tenía que ir a la cruz, era una presión terrible que el diablo y los demonios le estaban haciendo, quizá para que él desistiera. Ir a la cruz, como explicaba el hermano, hermanos, pudo huir en un momento, de decir: no, ya no muero por estos, no vale la pena. Como nosotros decimos a veces cuando alguien nos molesta, ¿verdad? No, ya no lo hago, ya no va a ser así, ya no sirvo en la iglesia, no vale la pena servir en la iglesia. Si lo dicen algunos, de repente Dios le está hablando a usted, ¿verdad? Sí, pero en el corazón van diciendo mucho. Ahora, el asunto está, hermanos, que Jesús está altamente triste y angustiado en esa noche. Es una cosa terrible. Él sabe que va a ir a la cruz a morir por los pecados, y en ese momento los pecados de la humanidad se están agolpando, y sin duda el diablo le está diciendo: no vayas, no valen la pena los humanos, mira cómo se portan, y tú vas a morir por ellos, mejor huye, escapa. Estoy pensando, ¿verdad? ¿Me ayuda a pensar? Y él está pensando: Dios mío, ayúdame. Por eso él pide a sus discípulos que le ayuden a orar, y cuando regresa, Pedro está roncando. Era bueno para roncar, ¿verdad? Como algunos de ustedes, como algunos de nosotros que roncamos, y el que duerme con nosotros o la que duerme con nosotros, que se duerma antes, porque después ya no se puede dormir. Pedro está roncando, hermanos. Juan y Zebedeo, y cuando él llega en esa angustia, los tiene orando para que lo ayuden a él en ese momento que está viviendo, y entonces los haya dormidos. ¿Quién los durmió? Yo creo que el diablo. Yo sí creo que el diablo está trabajando fuertemente esa noche, y si nosotros no tenemos cuidado, hermanos, el diablo puede trabajar fuertemente, no solo en ese aspecto, en algunos otros aspectos, y sacarnos de lo que Dios quiere, y es posible que no nos demos cuenta. Tal vez Pedro esa noche, y en otra oportunidad Jesús lo tuvo que reprender, ¿verdad? Es posible que Pedro no se estaba dando cuenta, simplemente había caído en la trampa de Satanás. Y hermanos, cuando espiritualmente nuestro nivel está muy bajo, hemos dejado de orar, hemos dejado de mantener la comunión con Dios, puede hacer que el diablo ya viene trabajando fuertemente, pero como hemos perdido la comunión, no nos damos cuenta. ¿Cuántos están de acuerdo con lo que acabo de decir? Sí. Ahora, fíjense, hermanos, que Jesús lo expresó, ¿verdad? Mi alma está muy triste hasta la muerte. Por eso preguntaba, hermanos, ¿a cuántos se les ha muerto un ser querido? Entra una tristeza terrible, entra una tristeza de muerte en nuestro corazón. Yo lo he experimentado. No es una simple tristeza por algo que nos pasó. Allí en lo profundo de nuestra alma suceden cosas terribles, y Jesús lo está viviendo en ese momento. Por eso
está diciendo, fíjense hermanos, mi alma está muy triste hasta la muerte. Nos dolemos con el alma, es ahí donde están nuestros sentimientos, ¿verdad? Nuestro componente espíritu, cuerpo y alma, y sentimos con el alma. Por eso es que la Biblia dice, hermanos, alma que pecare, esa morirá, porque también se peca con el alma. Ya, el cuerpo solo es el instrumento, pero el alma es la que toma las decisiones. Por eso es que Jesús está siendo abrumado por todo lo que le está pasando, y en su alma hay un pleito, hay una tristeza, hay una angustia por todo lo que está viviendo en ese momento. Por eso él dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Una tristeza de muerte, no una simple tristeza, ¿verdad? Ahora, hermanos, pero aún así se mantuvo sumiso al Padre. Y hermanos, esta es otra lección para nosotros. Pueden pasarnos y pasarnos cosas. Gracias a Dios, no como la de Jesús, ¿verdad? Pero la clave, hermanos, es mantenernos sumisos a Dios. Y su misión es entregarse a Dios. Su misión es ceder a Dios. Señor, es cierto, yo quiero hacer esto y lo otro, pero por favor, ayúdame a hacer tu voluntad, Señor. Eso es lo que Jesús está diciendo. Y yo creo que eso nos pasa a nosotros, quizá en otra escala, ¿verdad? No en la misma, pero debemos de luchar, hermanos, por hacer la voluntad de Dios. Es posible que usted ha sido tentado por hacer otras cosas, ¿verdad que sí? Muchas veces. Pero ¿qué vamos a hacer? Su misión, hermanos, es, aunque tengamos muchas otras ofertas y algunas que creamos nosotros a nuestra vista humana, muy buenas, la clave, hermanos, lo que Jesús está haciendo acá es luchando por hacer la voluntad de Dios, rindiéndose a Dios. Es posible que el diablo le ganó en ese momento de ataque, ¿verdad? ¿Cuántos están de acuerdo en esto, hermanos? Tenía una batalla terrible Jesús esa noche, porque el deseo de Satanás era que la humanidad completa se perdiera, pero no lo logró. Ahora, veamos algunos otros detalles, hermanos. Fíjense que el hermano explicaba, y lo podemos ver, Jesús pudo huir esa noche. Incluso estuvo orando solo. Ni los discípulos se hubieran dado cuenta. Los otros estaban durmiendo, ¿verdad? Como algunas hermanas esta mañana. ¿Cuántos tienen sueño? Y hermanos, a los que se llevó más cercanos también estaban dormidos. ¿Es cierto o no es cierto? Vaya, entonces Jesús en algún momento estaba solo. Realmente estuvo solo. Satanás estuvo atacándolo y acosándolo. Él pudo desistir e irse. Sí, ya no muere. Pero no lo hizo. Ahora, pensemos en el lado humano, hermanos, porque miren, ¿qué es lo que trata de hacer el hombre, hermanos, cuando alguien lo persigue para matarlo? ¿Qué es lo que hace el hombre? Huir, escaparse, ¿verdad? Es luchar por escaparse. En la parte humana Jesús estaba, quizá fue bombardeado por Satanás. Escapa, así no te matan, ¿verdad? Y por eso él sentía una angustia, sentía dentro de su alma, hago esto, hago lo otro, hago lo otro. No, hago la voluntad de mi Padre. ¿De acuerdo, hermanos? Y se negó a hacer la voluntad de Dios. Y gracias a Jesús que hizo la voluntad de Dios, hermanos, usted y yo somos salvos. ¿Cuántos nos sentimos salvos, hermanos? Gloria a Dios. Un aplauso al Señor esta mañana. Alabado sea Dios, ¿verdad? Porque gracias a
somos salvos, ¿verdad? Él pagó el precio que nosotros no podíamos. Gloria a Dios. Ahora, el camino del sufrimiento. Hermanos, pensemos un momento ya para ir concluyendo. Jesús eligió el camino del sufrimiento, ¿verdad? Dentro de todo lo que estaba batallando en su alma esa noche y orando intensamente, dice que estaba orando intensamente. Era una cosa terrible. Yo no sé, yo creo que hay pocos momentos en nuestra vida hemos podido orar intensamente. Por eso creo que Dios permite que pasen cosas difíciles a nuestra vida, hermanos, porque yo personalmente he experimentado que solo en los momentos más difíciles de nuestra vida podemos orar intensamente. Cuando todo va bien, como que nuestra oración hasta cavila un poco, ¿verdad? No sé si me voy a entender. Estoy tratando de ser lo más sincero, ¿verdad? Y no hablar cosas que no son. Entonces, pero cuando hay una fuerte necesidad, hermanos, la misma necesidad, la misma presión nos hace orar intensamente. Y Jesús está orando intensamente. Miren, hermanos, yo quiero que vayan conmigo Filipenses 2:8. ¿Lo tienen? Filipenses 2:8. ¿Alguien lo oyó? Que nos ayude a leerlo, por favor. ¿Alguien lo quiere leer con voz fuerte, por favor, hermanos? Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Gracias, hermanos, se escuchó bien. Ahora, ¿qué dice? Estando en la condición de hombre. Dice, se humilló a sí mismo, o sea, se dio todos sus derechos. Eso es, se dio todos sus derechos. Haciéndose obediente, hermanos, ¿hasta dónde? Hasta la muerte. Por eso es que Isaías dice que Jesús no abrió su boca, ¿verdad? Se mantuvo aún callado en la hora de la muerte, ¿verdad? Como oveja fue llevado al matadero, dice el profeta, y como cordero en medio de sus trasquiladores no abrió su boca, se mantuvo calladito. Porque, hermanos, cuando abrimos la boca a veces hablamos cosas que no convienen. Y el que la abre más, ¿verdad? A muchos les gusta estar chismeando y hablando y hablando. Qué mal vicio ese, que ofende a Dios. Ojalá hubiera una ley que el que habla mucho de los demás se le pudriera la lengua, ¿verdad? Ya sabríamos. ¿Por qué se le pudrió la lengua? Porque habla tanto de los demás. Sería bueno que Dios obrara así, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? ¿No hay muchos amenes? Porque hay algunos que tienen un vicio y algunos son vicios de familia, hermanos. Ahora, por eso este pasaje, hermanos, es lindo. Dice, por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo, hasta lo más alto, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, dice el pasaje, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra, y toda boca o toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Por eso, hermanos, es que no hay salvación en ningún otro. Pobres aquellos que se les ha enseñado que se puede ir al cielo por otros medios. No existe. Que se puede
Jesús es el camino para llegar a la vida eterna. Y qué bueno que usted y yo ya lo tenemos en el corazón, ¿verdad? Porque a Él le costamos tanto que Él murió por usted y por mí. ¿Verdad? Eso es grandísimo, hermanos. Maravilloso. A veces no hay quien ni siquiera que nos regale un agua. Jesús regaló su vida por mí, por usted. Eso es extraordinario. ¿Cómo podríamos despreciarlo, verdad? No habría otra recompensa si despreciamos a Jesús, hermanos. Haciendo tanto por nosotros, ¿cómo puede el hombre despreciarlo? Si uno se pone a pensar, eso es indescriptible, ¿no? La angustia de Jesús, hermanos. Fíjense que en algún momento Jesús, como se comenzó a quedar solo, pero aquí hay una nota, Él clamó a Dios. Sus discípulos, su equipo de trabajo, lo abandonó. Pero Dios no lo abandonó. Aunque tuvo que tragarse las lágrimas Dios en el cielo, hermanos, viendo la angustia de su hijo, ¿qué hizo Dios? Le mandó un ángel. Le mandó un ángel, dice, que vino para fortalecerlo. Y esa es otra lección para nosotros, hermanos. Aunque a veces tengamos que llorar, no estamos solos. Sin duda Dios mandará ángeles, y los ha mandado a ayudarnos, a defendernos, a librarnos muchas veces hasta de la misma muerte. Si aquellos que en algún momento han querido matarnos, hermanos, pudieran contar qué fue lo que vieron para desistir, sin darse cuenta ellos han visto ángeles. No sé si me di a entender, pero yo lo creo así, interviniendo en algo, haciendo todo al final, ¿verdad? Ahora, entonces, un ángel vino para apoyarlo, hermanos, en aquella hora sola. Y por último, hermanos, la angustia extrema. Y estando, dice la palabra, en agonía. ¿Qué es agonía, hermanos? Pensemos un momento. Cuando alguien está en el hospital y se está agonizando, ¿qué es lo que entendemos? Que está a punto de expirar, está a punto de morir, está agonizando. La palabra agonía, hermanos, aquí es en realidad fíjense, hermanos, que es una angustia extrema. Está en una angustia extrema Jesús esa noche mientras está orando. Tiene su nombre, se me olvidó anotar el nombre allí, de poder, cuando es demasiada la presión, hay un nombre para eso, que algunos vasos capilares se estallan, se revientan, decimos, y se une con el sudor, y entonces el escritor, sin duda guiado por el Espíritu Santo, dice, y caían de su rostro, de su sudor, al suelo como grandes gotas de sangre. Era enorme la presión que estaba llevando Jesús, hermanos, por el pecado de la humanidad, no solo de aquel tiempo, sino también de este tiempo, porque la salvación, hermanos, el precio que Jesús estaba pagando no era solo por los de aquel tiempo, sino por los de estos 2000 años que la humanidad ha transcurrido. Es un poco inexplicable, ¿verdad? El precio era tan grande que alcanzaba. El precio que Jesús estaba pagando era tan grande que alcanzaba hasta el día de hoy y que sigue alcanzando. Y entonces, hermanos, por eso la presión era tan grande y la batalla que él estaba librando contra Satanás, ¿verdad? Porque yo he entendido, hermanos, que Satanás se aprovecha de cualquiera de nuestras circunstancias difíciles para atacarnos, y mayormente en esta hora
que hay un personaje maravilloso que está pagando el precio de la humanidad. Sin duda Satanás está trabajando ahí diciéndole: desiste, desiste. Y Jesús está luchando por no desistir, hermanos, y él tiene una presión enorme ahora. Por eso es que está sudando, no de calor, está sudando de angustia. ¿Se han dado cuenta que a veces no se suda de calor? Se suda porque algo está pasando en nuestro cuerpo. Y eso es lo que Jesús está pasando. Ahora, hermanos, la agonía, lucha y angustia extrema del pecado de toda una humanidad, hermanos. Ahora, Jesús dice: Señor, si es posible, porque clamó 3 veces la misma oración. Él dijo 3 veces: si es posible, Señor, si es posible, Señor. 3 veces oró lo mismo, no en el mismo momento. Se levantaba, regresaba y volvía a orar lo mismo. Se levantaba y regresaba al lugar de oración y volvía a orar: si es posible, Señor, pasa de mí esta copa. Dios tuvo, como les estoy haciendo pensar, y ustedes están pensando ahora en el cielo, decir: no puedo desistir, hijo. Tienes que hacerlo. Imaginémonos las palabras de Dios, ¿verdad? Porque si no lo haces, ninguno se salva. Imaginamos a Dios diciéndole eso: tienes que hacerlo. Tienes que ser fuerte hasta la muerte. Porque si yo intervengo hoy, nadie se salva. ¿Era así o no era así? Así era. Él no podía librarlo, aún con todo el dolor de su corazón, hermanos, y tuvo que dejar que lo destrozaran. Imaginamos nosotros como padres viendo que están destrozando a uno de nuestros hijos. ¿Cómo podríamos sentirnos? Es extraordinario, ¿verdad? Realmente, si uno se mete en eso, hermanos, eso es extraordinario. Dios tuvo que dejarlo hasta la muerte, tuvo que abandonarlo por un momento. Realmente fue abandono, porque no pudo intervenir. El plan estaba hecho, y como Dios no falla ni se arrepiente, hermanos, todo tenía que cumplirse, aún con el dolor más profundo de un Padre celestial que ve a su hijo amado ahí en total angustia, diciendo: no puedo, ya está escrito, tienes que hacerlo. Tuvo que morir Jesús, hermanos, pero muriendo, como dice la palabra, y dijo Jesús: consumado es, Señor, he acabado y he llegado y he cumplido. Así es que está resuelto. Satanás quedó totalmente derrotado, hermanos. Por eso es que la Biblia dice aún que el diablo ya ha sido juzgado y está condenado al infierno eterno. Si no se escucha ahora, ¿verdad? Dice Apocalipsis 20:10: y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ahí en la cruz, hermano,